Solo una persona con ojos azules puede heredar el trono, y en lugar del niño, su hermana tenía esos ojos, así que el hombre la cautivó en su afán por hacerse con el trono. Esto no era una vida para la muchacha, sino una existencia. Debido a esto, ella quería morir, pero tenía un esclavo que reavivó una chispa en ella. Mira esta interesante historia ahora mismo, justo después de suscribirte al canal y darle a me gusta a este video. Esto es lo único que me motiva a hacer nuevos videos. La bandera del imperio ondeaba sobre el increíblemente brutal palacio. Al mismo tiempo, se celebraba una reunión informal en el palacio. Un hombre condujo a una muchacha llamada Raka a una gran sala, por cuyas ventanas entraba la luz del sol. Allí la esperaba un desconocido. El hombre que trajo a la mujer le dijo que aquel desconocido les había ayudado mucho en su expedición de castigo. Este desconocido era el hermano menor del emperador, Seth Hilles. La muchacha miró al hombre y vio que iba bien vestido y llevaba un traje exquisito. Llevaba sobre los hombros la capa de la familia imperial. Entonces, el hombre que había traído a la chica le dijo que Seth quería algo a cambio por ayudar al imperio de Elo. Era una ayuda muy importante. Entonces, este hombre tendió la mano al hermano del emperador y le pidió que le dijera qué quería por su ayuda. Seth cuadró los hombros y habló con seguridad. «Te deseo, Racha del Harsa». La chica no esperaba oír esto. El miedo apareció en sus ojos. Era miedo a lo desconocido. La niña odiaba el invierno, porque siempre pasaba algo malo cuando llegaba el invierno, y también porque pasaba esta estación con Sid. Esta será la temporada en la que pasarán tiempo juntos en el dormitorio. Seth se esforzará constantemente por disfrutar de las emociones que le provoca la chica. Sus encuentros eran tan frecuentes que la chica parecía constantemente agotada. Estaba claro que no disfrutaba de los encuentros, pero se veía obligada a hacer concesiones a su marido. Seth siempre exigía devoción y sumisión a Racha. Determinaba cuándo terminaría su encuentro, sin dejar que la chica tomara esa decisión. El hombre era persistente y grosero en su comunicación con Raka, por lo que ella le pedía constantemente que frenara su persistencia. Pero el hombre a menudo no la escuchaba porque ardía en deseos por los sentimientos que le producía la chica. De hecho, Seth quería unir almas con Racha para siempre, pero no podía hacerlo porque entonces la niña lloraría todo el tiempo. De vez en cuando, la chica le preguntaba por qué seguía con ella. El hombre le respondía que ella era su recompensa, pero Raka no entendía qué iba a hacer con ella a continuación. Entonces, Seth le explicó que en realidad pensaba convertirse en el juguete de una chica para satisfacer sus deseos. Le dijo a la chica: «Recuerda, en esta habitación puedes manipularme como a un juguete, son tiempos crueles». Se rumoreaba que la princesa llevaba una semana encerrada en su habitación, pero no estaba sola. La habitación se convirtió en un terrible lugar secreto de muerte. Los esclavos morían allí. Se rumoreaba que la princesa hacía lo que quería con ellos. No se sabía lo que ocurría a puerta cerrada, solo que la gente moría allí. Recibió atención, fama y dinero, todo lo que su corazón deseaba, pero seguía siendo infeliz como otras princesas. En la enorme sala, que era como un segundo hogar para Raka, la multitud bullía con gritos de «¡La princesa está aquí!». Entró tranquilamente en la sala. La ropa vulgar y el maquillaje de noche ya formaban parte de su personalidad. Todos la admiraban y observaban cada uno de sus movimientos con sorpresa. La multitud, en su mayoría, solo miraba y discutía sobre la princesa. Y Racha lo sabía y, en el fondo, le gustaba. Pero no había venido a esta sala por su atención. Había venido por otra cosa. La gente susurraba a menudo que ni una sola velada de esta encantadora mujer estaba completa sin hombres y alcohol. Era la encarnación de todas las normas prohibidas, y su permisividad la convirtió en la Racha que todo el mundo conoce. La niña fue calificada de lobo con piel de cordero, porque nadie sabía quién era realmente. Solo había muchos rumores sobre ella. Pero detrás de toda esta admiración, había desprecio, asco y ganas de borrar a esta princesa de la faz de la tierra. Ignorando la atención de Racha, pasó veladamente junto a la gente del vestíbulo y subió lentamente las escaleras. Vio una mano familiar que se extendía hacia ella. Una sonrisa comenzó a aparecer lentamente en su rostro. Tras besar suavemente la mano, sus ojos azules se detuvieron en la persona cuya mano estaba besando. Con las palabras «Saludos, Su Majestad el Emperador», pareció anunciar a todos que guardaran silencio, porque ahora había comenzado una de las partes más importantes del acto. El hombre sentado tras el trono le dijo a Raka que le llamara por su nombre de pila.
Se conocían lo suficiente como para seguir comunicándose de manera formal y de negocios. Por supuesto, fue difícil, porque esa comunicación se ha convertido con los años en un hábito difícil de romper. Aún así, dijo Kargen al majestuoso emperador, cuyo poder era difícil de medir, cuya autoridad se había construido a lo largo de los años sobre huesos y sangre. Se alegró de que Raja le hubiera llamado por su nombre, así que la acercó suavemente y le miró el cuello. Su atención se fijó en un viejo regalo que Racha llevaba con gusto, un colgante con una gran piedra. La chica no contestó porque Kargen la interrumpió. «¿Qué tal tu domingo? ¿Tus esclavos? ¿Estás contenta con ellos?» Aquella mirada azul se reconocía entre mil. Los brillantes ojos azules que parecían brillar al mirar a Kargen eran una auténtica delicia, y durante unos segundos incluso distrajeron al hombre. La princesa respondió alegremente. «Estoy muy satisfecha. Ni siquiera me he dado cuenta de cómo han pasado volando las noches», como si esta fuera una de las mejores respuestas que el emperador hubiera podido escuchar. Su ego se alegró al pensar que sus esfuerzos no habían sido en vano y que su deseo de satisfacer a Raju se había cumplido. Todos los presentes observaban atónitos su conversación. La multitud no se atrevía a interrumpirles. Solo el camarero, que de vez en cuando se paseaba y traía alcohol, rompió el silencio durante la pausa. Kargen dijo: «Nunca me decepcionas, mi princesa». Kargen cogió rápidamente el vino de la bandeja del camarero y empezó a servirlo en su copa. Manejaba tan hábilmente la botella en sus manos, sin derramar ni una gota fuera del vaso que causó admiración entre la multitud. Sus movimientos eran hipnotizantes. Tras probar el caro y añejo vino seco, Kargen sonrió y dijo: «Nunca sabrás cuánto me importas». La princesa se limitó a replicar que quién sino ella podía sentir todo su cariño por sí misma, y el emperador se echó a reír de inmediato. Porque si lo pensabas bien, la princesa tenía razón. Sin embargo, aunque todo el imperio no lo sepa, Ra debería saberlo tan bien como el emperador. De repente, el hombre se olvidó de cualquier norma de etiqueta. No le importó la suciedad dejada por el vino. Agarró la copa con las manos, dejando salpicaduras y manchas que luego serían imposibles de quitar. Miró a la princesa y le dijo: «Tu respuesta fue correcta. ¿Debo concederte tu deseo? He oído que el Sagrado Imperio ha realizado un experimento dirigido a mí. Mientras yo voy y los mato con mis propias manos, tú te sientas y observas esto, Raja». El emperador también prometió llevar a la cámara de Raki a la esclava que ella consideraba la más guapa de todas. Pasando suavemente su mano, sucia de vino tinto, por la mejilla de la muchacha, dijo: «Ese es tu deseo, ¿verdad, mi querida hermana?» Raka se limitó a sonreír y asintió. Esperaba una nueva esclava en sus aposentos, pero estaría encantada de ver a otras. De repente, recordó su infancia, sosteniendo una pequeña flor en el pelo y gritando alegremente en el pasillo. Los padres contaron a Raki y Kargen las tradiciones de su imperio, y fue un día memorable en la mente de la niña, porque entonces eran muy felices. El día en que la estrella del imperio toma posesión del cielo, el que recibe los ojos del heredero y la fortuna del emperador del imperio de ello. Raka observó a su hermano mientras su padre y sus súbditos le hablaban, diciéndole que era el heredero al trono y que gobernaría el imperio. Pero no todo se ajustaba a las normas, y esto dejó una gran huella en el corazón de la princesa. Sus ojos eran grises, sin ningún atisbo del color azul del heredero, pero la familia Raka no parecía prestar atención a esto, y las tradiciones que se habían conservado durante siglos hasta el día de hoy simplemente podrían haber sido rotas descaradamente por el emperador Kargen. Pero Racha consiguió los ojos azules, pero nunca recibió el título de emperatriz, y fue el último día que pudo ver a su madre. La historia se remonta a la antigüedad, cuando solo existía un único y bendito país en el mundo, llamado Imperio de Elo. Los ojos azules eran un símbolo único y una protección divina que solo se concedía al emperador. Un poder absoluto que puede proteger no solo al emperador y su familia, sino a todo el imperio. Raka aprendió esta historia hace mucho tiempo, y sabía que ahora se sentiría culpable todo el tiempo, porque sus padres le habían gritado desde niña por robarle los ojos azules a su hijo. El príncipe heredero no recibió unos ojos azules como todos esperaban, pero el difunto emperador puso en el trono a quien despertaba más esperanzas y estaba preparado para ello. Le llamaban semiemperador, pero sus padres siempre le trataron mejor porque era un hombre quien debía dirigir un imperio, no una mujer. Para fortalecer su posición y estatus, decidió iniciar una lucha encarnizada e invadir los territorios de otros imperios. Por eso las víctimas,
que ya habían sido sacudidas por el poder imperial, decidieron ofrecerse voluntarias para el experimento de matar a Kargen. Su esperanza era baja, pero a medida que morían más y más personas agotadas, su esperanza crecía lentamente, al igual que su fuerza. Se habían preparado durante mucho tiempo, pero por desgracia no pudieron superar a Kargen. Fue un día terrible. El cadáver que arrastraba por el suelo como si fuera basura estaba a la vista, al igual que el rastro carmesí que dejaba tras de sí. Las tropas rodearon a los exhaustos y los hicieron prisioneros a punta de pistola. Las personas que realizaban los experimentos simplemente no tenían fuerzas para resistir. Camisas carmesí, moratones por todo el cuerpo y dolores de cabeza que atormentaban a todos, y cada uno de ellos eran un símbolo de la crueldad de Kargen. Todos estaban obligados a obedecerle, porque la vida era más importante que cualquier orgullo, y si no, podían encontrarse con el más allá antes de dar un paso hacia el emperador. Por supuesto, el emperador solo se rió de esto, porque el experimento fallido de los cobardes chicos había fracasado y ahora estaban de rodillas ante él. Con su propia voz, Kargen dijo: «Todavía no me han matado. Si los ministros tiemblan así, ¿qué será de mí? ¿No se construyó el laboratorio no solo para matarme a mí?». El hombre continuó diciendo que no sabía qué atrocidades se estaban cometiendo en las Tierras Santas, pero que el número de reinos vecinos inocentes que habían sido destruidos le partía el corazón. Dirigiéndose al comandante en jefe del experimento, le preguntó si él y su equipo no se avergonzaban de Dios por realizar experimentos con personas. De un modo u otro, todos en este reino sufrían, excepto el propio emperador, y Raja no era una excepción. Kargen dijo que, como castigo, ataría a los esclavos a los caballos y los arrastraría hasta la finca, y lo que quedara de ellos lo cocinarían para la cena de los ministros. Las horribles y repugnantes palabras que comentó podrían utilizarse como tortura. El deseo de escapar y no volver jamás a este lugar debía de estar impreso en la mente de todos desde el primer segundo de su estancia aquí. La gente pedía el indulto, pedía una oportunidad para vivir y ser liberada. Estaban dispuestos a todo por la libertad. Kargen decidió hacer las cosas de otra manera, ya que había traído consigo a su preciosa hermana, por lo que ella sería la nueva dueña de estos esclavos. Kargen elegirá entre ellos a unos pocos esclavos fuertes que puedan sentir su ira. El emperador les invitó personalmente a entrar en su palacio y presenciar el increíble y singular espectáculo de sus esclavos favoritos. Dios nunca se enfada, así que ¿no deberían también reconciliarse? Estas palabras me produjeron escalofríos. Me sentí asustada, incómoda y desagradable. De repente, Kargen se dio cuenta de que no había venido solo y que debería haber encontrado a su hermana, pero ella había desaparecido de repente de su vista. Raka caminaba alrededor de los restos del edificio, que podría llamarse lugar de experimentos. Sufriendo por sus propios pensamientos, rogaba que detuvieran este tormento y la dejaran simplemente huir. Cualquiera podía soportarlo, pero Raka no quería soportarlo. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Lo tenía todo menos libertad. De repente, se fijó en un desconocido atado al suelo, cuyo maltrecho cuerpo dejaba claro de inmediato quién era. Tantas heridas en su cuerpo aterrorizaban a la muchacha, y su larga melena rubia podía al menos ocultar de algún modo sus ojos cansados y su mirada exhausta. Raka se enteró de que la realeza y los habitantes de los países destruidos por Kargen se habían ofrecido voluntarios para formar parte del llamado experimento de venganza. Tenía las manos atadas con cadenas de metal, y Raka sabía que ese tipo no sobreviviría ni una semana como su esclavo, así que era triste. De repente, decidió acercarse lentamente al hombre e intentar algo, mordiéndose el dedo, intentando no perder la sangre que latía en él. Comprendió que ni siquiera este experimento perjudicaría a nadie, por lo que podría morir aquí y seguir siendo un voluntario desconocido. El hombre abrió los ojos sobresaltado cuando probó la sangre en sus labios, y el sabor a hierro que le era tan familiar adquirió un nuevo significado. Intentó liberarse del kaidan, pero el instrumento metálico que seguía apretándole los brazos no hizo más que empeorar la situación, ya que el kaidan le dejó profundas heridas. La chica sabía lo que hacía. Buscaba una forma de conservar lo que siempre le habían quitado y de encontrar algo que nunca había tenido. Cuando se dio cuenta de que ya era suficiente, se separó de la lección y amordazó al hombre con un trozo de tela desconocido. Observó una rama de árbol familiar en el suelo y decidió recogerla. El voluntario se vio obligado a tragar sangre, ya que no tenía otra opción. Sin embargo, ni siquiera unos segundos después, el grito de Kargen se escuchó por todo el pasillo,
Estaba buscando a su hermana, y cuando la encontró, fue testigo de algo extraño. Después de decir, «Raja, ¿qué haces aquí?», avanzó suavemente. Su figura parecía aterradora a contraluz. La expresión seria de su rostro no indicaba nada demasiado positivo, como siempre, así que Racha fingió no darle importancia. Con una sonrisa tensa, se volvió hacia su hermano y le preguntó por qué armaba tanto jaleo, si había pasado algo. Pero el emperador la interrumpió deliberadamente y se centró en la pregunta anterior, sin responder a ninguna otra. Bueno, la princesa no tuvo más remedio que fingir ser una hermana feliz, así que dijo que hacía mucho tiempo que no venía por estas tierras, así que decidió dar un paseo por el barrio y echar un vistazo a la zona. Levantando una pequeña varita que parecía simplemente mágica bajo la luz oscura, Racha sonrió aún más. Recordó que a Karien le había gustado este árbol de niño, y también había dicho que le gustaría traer un trozo al imperio, pero Raka no podía ni tocarlo. El hombre se acercó rápidamente a su hermana y trazó el contorno de su cara con los dedos, diciendo, «Así es, lo recuerdo. Pensé que te habías ido, así que estuve a punto de volarles la cabeza a todos los ministros». Estas palabras le pusieron la carne de gallina, pero no podía fingir que le importaban, así que prometió a su hermano que nunca le abandonaría y que siempre estaría a su lado. El idilio familiar de Kargen se convirtió en una pesadilla para Raka. Su relación era solo una ilusión de familia feliz, pero en realidad estaba destruyendo a la princesa desde dentro. Mirando sus ojos azules, el emperador le dijo, «Sabes que tienes los ojos azules, así que no te atrevas a desaparecer. Gracias a ti podemos proteger el imperio y nadie puede hacerme daño». De repente, el hombre le puso el dedo en la suave piel de los labios, pero algo iba mal. El emperador olía la sangre, lo sabía con certeza. Después de todo, Kargen había vivido con él toda su vida matando gente, y el olor a hierro en su nariz era incomparable. Por supuesto, Raka no iba a decirle a su hermano que alguien acababa de besar a una esclava, así que fingió no entender. Miró al suelo y dijo que Kargen probablemente había pisado un charco de sangre. El emperador no iba a perder el tiempo en esto, así que tomó suavemente a su hermana por la cintura y la acercó a él. Durante tantos años, el olor de la sangre se ha convertido en el mejor perfume, que le devuelve a la época de sus mayores logros. Mirando a su hermana, el hombre dijo, «Raka, incluido ese chico, he dejado a los 16 vivos como prisioneros, se convertirán en tus esclavos». Mirando su rostro indefenso, Racha no quería dejarle sufrir más. Sabía que moriría como todos los demás, ni siquiera una semana después, pero este esclavo evocaba sentimientos completamente distintos. Los gritos que se propagaban por el imperio cada pocos minutos indicaban una nueva marca. Era insoportable contemplar este sufrimiento. Las atrocidades que hacían que la gente suplicara que la mataran eran tan crueles que incluso los guardias hacían muecas. El dueño del laboratorio preguntó, «Majestad, ¿qué le está haciendo a esta gente?». Le resultaba muy doloroso ver cómo las personas que deseaban la muerte de Kargen, más que nada en el mundo, se convertían en sus prisioneros. El emperador dijo que marcar no era algo muy agradable, así que los gritos continuarían durante algún tiempo. ¿Para qué sirven estas marcas? Raka es la única mujer que tiene los ojos azules, pero ¿y si alguien quisiera hacerle daño? Tenían que idear una forma de evitarlo. La marca era exactamente lo que se necesitaba, porque no permitía que nadie hiciera daño a la princesa, y cuando alguien intentaba hacerle daño, la marca actuaba y causaba dolor en todo su cuerpo. La única duda era si estos prisioneros sobrevivirían a la marca, pero el emperador les aseguró que todo iría bien. Argumentando que más de 100 de estos esclavos habían entrado en la habitación del Raki, cada uno de ellos fue marcado. Aunque ninguno de ellos duró más de una semana, el emperador lo consideró un logro, porque creía que habría esclavos que tuvieran la suerte de sobrevivir. Cambiando de tema, Kargen levantó sus copas, quería brindar por la paz, y todos estaban obligados a hacer lo que él sugería para no incurrir en su ira. Mi hermana no era una excepción. Su cuerpo, ya de por sí indiferente al alcohol, superaba fácilmente un vaso de vino. El emperador observó atentamente cómo todos alzaban sus copas, y se alegró cuando se cumplió su petición. Sentada en su habitación, miraba su cuerpo inmóvil. Las únicas señales de vida que mostraba eran inhalaciones y exhalaciones. Una ligera escarcha le pellizcó los dedos, pero a la princesa no le importó. A menudo adoptaba esta postura y se sentaba a esperar una buena idea. De repente, Raja recordó las palabras.
Los voluntarios de la Tierra Sagrada no son diferentes de otros esclavos de otros países. No puedes traer a otros prisioneros a tu dormitorio. Bueno, aunque lo fuera, Racha consideraba a este tipo un juguete más. Era triste que la gente muriera tan rápidamente delante de sus ojos. El deseo de salvarlos era como una sentencia de su hermano, así que no tenía sentido arriesgar su vida por el bien de esclavos inútiles. De repente, se le ocurrió una idea, y se levantó lentamente, sujetándose el vestido por el borde, y luego se acercó a la cama donde yacía el hombre. Le quitó las vendas que le cubrían los ojos y la boca, pero no vio nada nuevo. La decepción que la invadió le resultaba familiar, era igual que con los demás. Este esclavo no era diferente, con respiración lenta, sin olor, y una tez tan enfermizamente pálida. Pues bien, Raka no tenía esperanzas de ver a este chico con vida, porque se dio cuenta de que su intento de mantenerlo con vida en este mundo había fracasado. Para ella, era duro ver morir a la gente cada vez con más frecuencia a lo largo de los años y no poder hacer nada al respecto. Pero cuando por fin había una forma de probar la teoría que podría haber salvado una vida inocente, el destino lo puso todo en su contra. Envidiaba a esas personas, porque cuando morían, abandonaban esta casa, se volvían libres y sus cuerpos ya no les pertenecían. Todo esto lo dijo en voz alta, pensando que el esclavo estaba al borde de la muerte, pero de repente sintió que le agarraba la mano. La inesperada agresión me hizo alegrarme y llorar al mismo tiempo, porque si este hombre estaba realmente vivo, entonces todo había salido bien. Se cernió sobre ella, sin darle oportunidad de escapar, y le dijo: «¿Por qué me dejaste beber tu sangre?». Su enfado era muy notable, pero la chica no tenía miedo, más bien se alegraba de que alguien consiguiera matarla. Sin embargo, cuando se le pregunta por qué le dio su sangre, la respuesta es sencilla. Ese hechizo que ahora está marcado en tu pecho, ¿sabes que el lugar junto a tu corazón controla tu poder? Estas palabras no daban mucha información, pero Raja continuó. Dicen que la sangre de la familia imperial controla el hechizo. Quería asegurarme de ello. Quizás tú también lo sepas. Todos sabían que las personas que aparecían en esta sala no duraban ni una semana, porque la maldición los mataba aún más rápido. Por supuesto, surgió una pregunta lógica. Si Racha le dio su sangre a su marido, ¿para qué lo necesitaba? Podría haber cogido a cualquiera y destruirlo, pero fue a él a quien salvó y mantuvo en esta habitación. Pero la princesa no quería nada, no necesitaba lo que los demás querían y no podía conseguir lo que ella quería, una vida tranquila y libre. Explicó que estaba cansada de ver morir a la gente delante de ella cada vez, desvaneciéndose como una luz, así que decidió intentar hacer algo de lo que había oído hablar. Y es incluso extraño querer algo de un esclavo así, porque no puede dar nada. Por supuesto, es mono, su cara se parece más a la de un modelo y su pelo tiene un tono raro, así que este chico sería una gran adición a la colección de muñecas Racha. Se reía de él, pero de repente gritó que podía acabar con su sufrimiento allí mismo matándola. Sus suaves palmas envolvieron el brazo de él. Su mano era tan fuerte como el acero, y la princesa lo miró con ojos llenos de lástima y sufrimiento, porque no podía soportarlo más. Este tormento era una realidad que tuvo que aceptar hace mucho, mucho tiempo. Rodeó su esbelto cuello con la mano. Toda su vida pasó ante sus ojos. Su esperanza se dispersó como el polvo en el viento. No pasó nada. El estigma protegía a la princesa por una razón, así que honestamente, ella esperaba este resultado. Fracasó, ya que ninguno de ellos consiguió matarla, porque la maldición simplemente hace que se detengan. Todos lo intentaron, y tal vez la propia princesa lo pidió hace tanto tiempo, pero aún no ha recibido lo que quería. El esclavo se dio cuenta de que todos sus intentos de dañar a esta dama acabarían en fracaso, al igual que cualquier intento de escapar o de ser astuto. Entonces Raja sonrió y dijo que ahora no se sabía cuándo acabaría su vida, pero a pesar de ello, ahora debía hacer lo que se supone que debe hacer un esclavo: obedecer a su ama. Se encontraron y ella vio ira en los ojos del esclavo. Sintió su ira hacia ella y su hermano gemelo. Pero al final, la casa tendría que obedecer. Con cuidado, se levantó de la cama, se sentó en el suelo y puso los pies sobre los pantalones del hombre. Le dijo que ahora tenía que servirla para que su hermano Kargen fuera feliz. La chica miró al esclavo, sonrió socarronamente y preguntó con una insinuación: «No necesito que me digan cómo hacerlo, ¿verdad?». De repente, el esclavo se puso en pie. Esto sobresaltó a la muchacha. No esperaba que unos movimientos tan bruscos la asustaran. El hombre se dirigió bruscamente hacia la chica
y agarrándola por la cintura con ambas manos, tiró de ella hacia él. Entonces la cogió por la cara con sus grandes y ásperas manos, se inclinó más hacia ella y le dijo: «Soy tuyo todo el tiempo que quieras». El hombre levantó la barbilla de la chica, se acercó a sus labios y abrió la boca de par en par para besarla. Le arrancó el vestido y la besó en el cuello. Luego la tiró sobre la cama y la inmovilizó con su cuerpo. La miró como si ya no tuviera nada que perder y estuviera dispuesto a entregarse a ella, aunque solo fuera porque le había salvado la vida. Dijo sin emoción: «Permíteme decirte desde ahora que hasta que no se cumpla tu orden, no podré detenerme». El hombre empezó a besar a la chica, mientras preguntaba cómo se las arreglaban las otras esclavas con las órdenes de Racha. Puede permitirse acciones hacia una chica más diferentes que otras. Entonces la esclava notó que la mano de la chica agarraba con fuerza la manta. Al ver esto, pensó que aunque su cuerpo reacciona a cada roce suyo, ella finge no estar nerviosa. Pero no lo está. Está nerviosa. Y esto era extraño, porque Racha era la que tenía fama en todo el imperio de ser la mujer menos educada moralmente, cuyo deseo de instintos naturales era mayor que el de cualquier otra. Pero su reacción ahora contaba una historia diferente. El hombre levantó la cabeza y miró a la chica. Tenía saliva en los labios de tanto besarla. Le preguntó si debía parar. Racha miró al esclavo como si temiera que aquello acabara, así que le ordenó que la besara hasta que se quedara sin fuerzas, o hasta que ella le dijera que parara. El hombre miró fijamente a la chica. Su mirada parecía atravesarla de parte a parte. Todos los pensamientos de la chica desaparecieron en ese momento, e incluso le tuvo miedo. Incluso empezó a llorar. Entonces, el hombre agarró a la chica por el cuello con su mano grande y áspera. La apretó y luego empezó a lamerle las lágrimas saladas de la mejilla. Solo había una pregunta en el aire. ¿Eran ciertos los sucios rumores que rodeaban a la princesa, o solo eran sucios rumores? Cuando Raka era pequeña, la sorprendió una tormenta de nieve. Hacía frío en el bosque, tenía los pies desnudos y sostenía un juguete que le encantaba, un conejito rosa. El dolor era insoportable, pero la chica buscaba desesperadamente una salida. Quería conocer a alguien en esta profundidad y abrazar a su familia. A menudo recordaba esta historia, pero aún así, no era tan bien recibida en casa como esperaba. Su propia madre gritó y acusó a Raja de haber robado los ojos de su hermano, y le hizo pagar por este pecado. Cayó de rodillas, el frío la caló hasta los huesos, pero ahora a la princesa no le importó. Suplicó perdón, prometió hacer todo lo posible para expiar sus pecados. Este momento se clavó en su mente como una hoja afilada, y de repente sintió una mano pesada y cálida en su espalda, que contrastaba con el frío del bosque, y entonces se sumergió en un cálido abrazo, que la ayudó a recobrar el sentido y a sentir alivio del dolor que llevaba años atenazando su cuerpo. Racha no sabía quién era ni por qué se había prendado tanto de ella, pero ahora era su salvación, un hombre que podía protegerla, una persona que no la utilizará en beneficio propio, sino que, por el contrario, hará todo lo posible para evitar que alguien la perjudique. Junto a él, mi sueño era el más fuerte, y mis sueños los más vívidos, por primera vez en mi vida sin dolor ni sufrimiento. Raki recordó este sueño durante mucho tiempo. Era la primera vez que veía un final así, pero ahora estaba preocupada por otra cosa. Sentía como si algo se hubiera apoderado de ella, y la sensación era tan increíble que, aunque hubiera ocurrido algo malo, Raka no quería ponerle fin. Se dio cuenta de que su marido se había despertado, y Raka se sentó a mirarle fijamente durante un largo rato, esperando respuestas, pero en realidad quería permanecer en esta paz durante más tiempo. El esclavo tenía hambre y dijo: «¿Ahora puedo comer bien?». Pero parece que la princesa se tomó mal estas palabras. Se envolvió en una manta y sintió un miedo familiar, pero desapareció de inmediato cuando la esclava pidió el desayuno. Es casi mediodía, así que parece que han estado en la cama y se han saltado el desayuno, y pronto se saltarán el almuerzo. De repente, el esclavo dijo: «Si comes tan poco, ya veo por qué estás tan delgado». Bueno, estas palabras eran innecesarias, porque la princesa empezó a pensar que este tipo era un descarado que se tomaba sus palabras muy insolentemente. Sin embargo, de una forma u otra, ella no podía negarle la comida al hombre. No era una atrocidad lo que estaba haciendo aquí. Racha pudo suponer que este esclavo era alguien bastante inteligente y que parecía comer según un horario, porque insistía activamente en comer. Sorprendentemente, por la mañana ocurrió lo mismo. Cuando aún estaban en la cama, él preguntó si Raka quería desayunar, pero ella se negó.
Siguió insistiendo, pero finalmente se rindió y se fue a la cama. Raka se dio cuenta de que, aunque ella comiera poco, otras personas necesitaban comer más y más a menudo para llevar una vida normal, así que fue al gimnasio. Después les trajeron varios platos, pero la princesa dijo: «Nadie os servirá comida, así que coged lo que queráis». Ella le observó, pero estaba claro que el hombre conocía la etiqueta de la cena. También tenía varias heridas en los hombros y el estómago, por lo que debía de ser un caballero que defendía a la nobleza. Estas conjeturas hicieron que Rao se sintiera mucho más tranquilo. Decidió ofrecer champán a su marido, pero éste lo rechazó, como era de esperar, y se confirmó otra suposición. Raka decidió iniciar una conversación para averiguar más y salvar de la muerte al único esclavo rescatado. Puso los ojos en blanco y dijo: «No sé quién eres ni cómo has llegado aquí, pero sé que definitivamente no tienes suerte, porque ahora eres prisionero de guerra como mi esclavo personal». El hombre respondió que si hubiera tenido muy mala suerte, probablemente habría muerto hace tiempo, pero que estaba batiendo todos los récords de sus predecesores, y eso debería ser una buena noticia. Pero, ¿qué sintió al ver cómo mataban a sus colegas y amigos delante de él? «Este lugar es un infierno, y tienes que huir de él». Mi marido preguntó de repente: «¿Has empezado esta conversación a propósito? Actúas raro, como si quisieras verme enfadada». Pero aunque ese fuera realmente su objetivo, ¿no se enfadaría este tipo? Raka le hizo la misma pregunta y obtuvo una respuesta. Ella no era el tipo de persona con la que él quería enfadarse, así que su plan mental se vino abajo. No tiene sentido leer aquí lecciones de moral. Hay mucha gente en el mundo que dice una cosa, pero hace otra completamente distinta. Pero por alguna razón, este hombre es digno de confianza. Ahora sus ojos son gris azules y tiene un aspecto sofisticado. Sin embargo, sus ojos parecen una mezcla de los ojos de un emperador y un heredero. Si Kargen ve los ojos, se volverá loco. El esclavo debe tener cuidado con eso. Raja dijo: «No dejes que Karyena vea tus ojos. Te los abrirá y te los arrancará en cuanto los vea». Bien, tal instrucción era útil. El hombre planeaba cumplir todos los caprichos de esta princesa y quizás eventualmente idear un plan para escapar. Pero con cada momento que pasaba, aprendía algo nuevo, algo inusual y terrible sobre la familia imperial que le hacía simpatizar. A Rao le sorprendió que aquel desconocido del sótano le hablara de igual a igual, a pesar de ser la hermana del mismísimo emperador Kargen. De un modo u otro, Racha puso las condiciones para que en público se comportaran como un esclavo y un propietario, pero en privado podían ser ellos mismos. Miró al esclavo y se sorprendió de la facilidad con que aceptaba sus condiciones. Anoche no se había mostrado tan complaciente. Sinceramente, era increíble. Eran sensaciones increíbles que hicieron que la chica, incluso por un momento, se sorprendiera a sí misma, pensando que estaba recibiendo un placer increíble que nunca antes había experimentado. El enrojecimiento de su rostro era muy notorio, pero rápidamente respiró hondo y exhaló, y luego se calmó. Hablando de nombres, en esta hacienda los esclavos no tenían nombre, solo se les asignaba un número cuando eran marcados. Este hombre era el número 192, pero de repente dijo: «Me llamo Seth». La facilidad con la que se presentó, sin siquiera mirar a la princesa, fue algo sorprendente. En cualquier caso, Racha no podía estar segura al 100% de que ese fuera su verdadero nombre, pero normalmente no importaba, porque tras una semana de reclusión, todos los esclavos morían. Pero decidió desearle buena suerte, porque tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría Kargen ante semejante experimento. Una sala enorme, mucha gente y todo en tonos azul oscuro. La chica estaba tan guapa como siempre. Su look era único en cada ocasión, y las joyas añadían un toque de franqueza a su imagen. Kargen también se dio cuenta y le dijo suavemente: «¿Sabes, Raja? Hoy estás más radiante que de costumbre. ¿Te he molestado un poco?». Por supuesto, el aspecto cansado de la chica podía atribuirse al hecho de que Kargen la había arrastrado hasta el baile, a pesar de que acababa de llegar. Pero Raka respondió: «No, en absoluto, aún no tienes novia, así que es lógico que me quede aquí a tu lado». Estas palabras impresionaron al emperador, que se alegró de que su hermana lo comprendiera y fingió que toda esa gente no le disgustaba. Raka sabía por qué su hermano estaba tan contento con ella y por qué aún no podía dejarla marchar. Le gustó lo que dijo la princesa, así como tenerla a su lado en lugar de su novia. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, y nada podría hacer más feliz a Raju que la libertad. Mirando alrededor de la habitación, se fijó en un anciano que estaba a cargo de los experimentos.
En cuanto vio la mirada de la princesa sobre él, se apartó inmediatamente. La vergüenza en su rostro no agradó en absoluto a la chica. Decidió acercarse a él y hablarle, así que le dijo a Kargen: «Creo que iré a saludar a nuestros invitados». Al emperador no le importó. Su rostro alegre evocaba miedo, pero también desesperación. Levantándose rápidamente de su asiento, Raka corrió hacia el anciano en busca de nuevas respuestas. El anciano era ministro y, cuando Raka le saludó, mostró auténtico temor en su rostro. Señalando una copa de champán, dijo: «Buenas tardes, ministro. ¿No bebe usted alcohol? Este banquete se ha organizado en honor del regreso de los ministros. He ordenado que se expongan las bebidas alcohólicas más interesantes y valiosas de todo el imperio». Pero el ministro le explicó que estaba prohibido beber durante el Ishak, por lo que la princesa se limitó a sacudir la cabeza sorprendida. Pero no podía dejar a los invitados sin bebida, así que ordenó a Raka que preparara té para agasajarlos. Colocó cuidadosamente el champán en una bandeja y dijo: «En realidad, yo también prefiero el té. ¿Podría prepararme un poco? Y me gustaría hablar con usted, señor ministro, si no le importa, por supuesto». La historia de este lugar no es sencilla. Es el pilar espiritual de todo el continente. Es Tierra Santa, es zona independiente y neutral. Era una espina clavada en el ojo del emperador Delo. Tras subir al trono, lo primero que hizo fue reconstruir la finca, ir más allá de la Tierra Santa, como para pintar el reino de Dios. Pero todo esto era artificial, porque hace tiempo que se comprendió que la Tierra Santa y los ministros eran una esfera en la que ni siquiera el emperador podía meter las narices. Esta historia es conocida desde hace tiempo, tanto por Raki como por el ministro. Decidió informar al anciano sobre el esclavo superviviente, que se convirtió en un nuevo avance en su pequeño negocio. Entonces Raja dijo: «El número 192 está vivo, y tan sano que casi me come». Pero el ministro apenas reaccionó. Se limitó a sacudir la cabeza y murmurar algo en voz baja, sin decir nada más. Pero aún así, en sus ojos se podía ver una emoción sincera. Una mirada que Raka había visto antes en alguna parte. Y Sed no era solo un tipo recogido de la calle. Aunque la princesa no conocía toda la historia, el hecho de que el ministro no pueda controlar sus emociones es malo. Inclinó la cabeza y dijo: «Sigo pensando por qué es tierra sagrada, este nombre y este trozo de tierra. ¿Por qué la gente que reza a un dios decide convertir a la gente en máquinas de matar? A menos que fuera un plan para enviar a su esclavo a su imperio, pero por muy obsesionado que esté Kargen, nunca conseguirá destruir la Tierra Santa». Además, Racha pensó que si este experimento estaba relacionado de algún modo con sus ojos, ¿no sería más lógico establecer contacto con ella directamente? Si sus pensamientos son correctos, les aconsejaría que no hicieran nada precipitado, porque podría acabar no siendo tan divertido como se imaginan. Kargen vigila en todas partes y siempre. El ministro volcó la taza de té y Raka gritó de repente: «Dios, debe tener más cuidado, ministro. Pero quiero decir que debe tener aún más cuidado en el futuro si quiere proteger a su esclava». Este Sed no era un simple, algo secreto se escondía en su historia, que era muy importante para el ministro y necesitaba estar vivo. Mientras tanto, Sed cogió una daga. Sus motivos se ocultaron al mundo y de pie y solo, en medio de una enorme bañera, tomó una decisión. Su reflejo podía verse en la hoja afilada, como si fuera una señal del destino. Pensar en todas las decisiones que podrían haberse convertido en un camino inevitable en la vida. La chica caminó lentamente por el pasillo, pero estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, se alegró de que Kargen la hubiera dejado marchar hasta bien entrada la noche, porque si lo hubiera hecho más tarde, Raju habría tenido que arrastrarla de la mano hasta su habitación. Se volvió hacia sus sirvientes y les dijo que se marcharan, y los asistentes se marcharon rápidamente. Mientras Racha se dirigía a la habitación, se preguntó si Sed estaría dormido o si estaría ocupado con algo, así que se apresuró a hablar con él. Pero cuando entró en la habitación, se horrorizó al ver a Sid. Todo se detuvo tan bruscamente en su cabeza que por un momento Raka ni siquiera se dio cuenta de quién estaba frente a ella. Pero al cabo de un momento exhaló y preguntó: «¿Tu pelo? ¿Qué te has hecho?». El hombre le explicó con calma que su pelo largo era molesto y que había decidido cortárselo, por lo que Raka no debía preocuparse. De todos modos, pensaba relajarse en el baño, así que se cambió rápidamente de ropa y se metió en el agua caliente. Raka no le reconoció. Aquel hombre acababa de cortarse un mechón de pelo y tenía un aspecto tan desconocido que tuvo que acostumbrarse de nuevo a su aspecto.
Por supuesto, la chica sabía qué tipo de daga había utilizado, pero fingió no saberlo, porque no quería pensar en ello ahora mismo. Seth se comportó con toda naturalidad, como si no fuera la primera vez que estaba en un baño así. Pero Seth explicó que había estado en baños similares con bastante frecuencia, así que probablemente por eso no buscó algo caro. Raka decidió invitarlo a May. Entrar, el agua caliente la hacía sentir viva de nuevo, y tal vez ayudaría a Seda también. Por supuesto, estaba bromeando con él, pero no iba a retractarse de sus palabras, y le correspondía a él decidir si estaba en lo cierto o no. No hizo falta pedírselo 2 veces. El hombre no lo dudó y se puso manos a la obra. Todo el cuarto de baño humeaba. El agua caliente, que es muy buena para relajarse, parecía ocultarlos tras un velo de vapor. Seth decidió ayudar a Raki, pero sintió que sus piernas estaban muy tensas, y ni siquiera ella podía soportar del todo esa tensión. Raka explicó que era porque había estado mucho tiempo al frío, de pie, y le dolían las piernas. Y cuando le preguntaron por qué vestía tan ligera, la chica respondió: «Este es mi uniforme de combate, y puedo llamar a los pendientes algo así como grilletes». Al darse cuenta de la miserable situación, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero hizo todo lo posible por ocultarlas. Raka decidió distraerse recordando su encuentro con el ministro y preguntó a Seda si se habían visto a menudo durante el experimento y recibió una respuesta afirmativa. Seth y el ministro estaban bastante unidos, y Racha estaba segura de que Kargen se aseguraría de que llevaran a los invitados a casa sanos y salvos, pero la tormenta de nieve lo hacía improbable. Pero si lo piensas bien, esas no eran sus preocupaciones. En lo único que podía pensar era en el frío que hacía fuera de la ventana. Raka odiaba el invierno. Cada año, pasando por estos círculos del infierno, se sentaba y se preguntaba cuándo le ocurriría alguna desgracia. Recordó cómo su madre le había dado un fuerte golpe en la cara cuando era niña, un golpe a sangre fría que ha permanecido en su memoria durante el resto de su vida. El conejo que Raka sostenía en sus manos era lo único que le daba al menos una gota de esperanza. Antes, nadie sentía pena por la princesa, aunque todos supieran lo que pasaba. A nadie le importaba. Nadie iba a apoyarla y estar con ella si no era rentable. Al recordar su infancia, las lágrimas brotaron de sus ojos. El deseo de borrar esos recuerdos de su mente era insoportable, y Seth intentó apoyarle, pero sus palabras apenas eran audibles en medio del caos de recuerdos. Pero cuando tomó suavemente el rostro de la niña y le dijo: «No sé qué te pasó, pero puedo decirte que debes dejar ir el pasado y no aferrarte a él. Es solo un recuerdo. Las pesadillas son solo pesadillas. No deberían tener ninguna repercusión en la vida, pero siempre es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Las pesadillas son solo miedos que se pueden controlar». Raka quería vivir una vida tranquila, pero siempre tenía miedo. Cada día recordaba un horrible incidente de su pasado. La chica se acercó a Sid y le preguntó si seguiría mirándola o si haría algo. Pasó su mano húmeda por la mejilla de su marido y le dijo que ya habían terminado con las conversaciones aburridas y que ahora tenía que seguir con sus obligaciones y entretenerla. Empezó a besar suavemente el cuello de la chica, abrazándola con un brazo y acariciando su oscuro y sedoso pelo con el otro. Después, dirigió toda su energía a regalar a la chica emociones inolvidables. De repente, la chica le pidió algo más. Esto sorprendió al hombre porque ya se había esforzado mucho por hacerla feliz. Entonces, redobló sus esfuerzos para dar a la chica su amor, que no tenía, pero que podía demostrar con sus actos. La tensión en la habitación aumentó. Se dio cuenta de que el hombre intentaba hacerla feliz al % del % posible. De repente, se dio cuenta de que no podía resistirse a tanta energía. Raja llegó a pedirle a Seth que frenara un momento, y entonces empezaron a brotar lágrimas de sus ojos. No había nada malo en ello. No eran porque Seth la hubiera herido. Al contrario, eran lágrimas de alegría que provenían de la nueva gama de emociones que estaba experimentando con su nuevo esclavo. Por fin había empezado a sentir algo parecido al amor. Deseaba poder vivir en este sueño para siempre, porque solo con Sid se sentía viva. De repente, un hombre vio a Raju a altas horas de la noche mientras caminaba por el pasillo y le preguntó: «Princesa, viéndote caminar a estas horas de la noche, puedo adivinar que has pasado una velada maravillosa con tu esclavo». No tenía sentido negarlo. Todos se mostraban indiferentes y a la vez muy curiosos, pero nadie se atrevía a preguntar a la princesa por su vida personal. El hombre abrió una cajita y dijo: «Su Majestad le ha enviado esto para el próximo banquete».
Las joyas de la caja parecían muy caras, pero Raka no estaba nada contenta con este generoso regalo de su hermano. Decidió devolverle las viejas joyas a Kargen, aunque era un regalo que no quería conservar. Raka dijo: «Mayordomo, no quiero considerar esto un regalo. Kargen solo me prestó este collar. ¿No sería maravilloso regalárselo a la futura emperatriz?». La idea era realmente estupenda, por lo que el mayordomo decidió no insistir y limitarse a devolver las joyas tal y como exigía la princesa. De repente, la criada dijo: «Princesa, vamos al vestidor. De lo contrario podrías llegar tarde». Raka se fue, pero no se alegró en absoluto de ver a ese mayordomo. Ella pensaba que era el perro del emperador, que hacía lo que le mandaban y se dedicaba en secreto a otros menesteres, y le desagradaban especialmente sus ojos, que parecían indicar que podía pasarse de la raya en cualquier momento. Era duro trabajar con hombres así, pero ¿qué se le va a hacer? La vida es dura. La joya de oro debía tocar de nuevo la delicada y suave piel de la princesa y encadenarla de nuevo. Raka estaba de pie con un vestido color chocolate con leche, con una criada apretándole suavemente el cordón de la espalda y ayudándole a ajustar los detalles de la ropa para que le costara menos respirar y caminar en el banquete. Pero de repente, todos oyeron gritos extraños. Alguien intentaba entrar en el vestuario, pero cuando Raka le vio la cara, prefirió huir a fingir que todo iba bien. Era Kargen, e irrumpió en el vestuario sin permiso para ver a su hermana. Esa mirada despiadada me resultaba dolorosamente familiar, e inmediatamente se me puso la carne de gallina. Miró a Raju y le dijo: «Hoy tardas más de lo habitual», lo que pareció irritarle. Raka intentó que su hermano fuera a la habitación de invitados para que ella pudiera cambiarse adecuadamente, pero Kargen se negó a ir, diciendo que la princesa podía cambiarse y él se limitaría a mirar. Para ser sinceros, era demasiado. Estaba cruzando la frontera, pero Ra no iba a hacer nada al respecto. Cruzarse en el camino del emperador es lo mismo que firmar una sentencia de muerte, sobre todo si el emperador es tu hermano. Quería terminar la reunión cuanto antes e ir al salón de banquetes. Lo único que le calentaba el corazón era reunirse con Sid por la noche. Todos en el vestuario estaban visiblemente incómodos, pero ¿quién iba a discutir con él? Irrumpió sin permiso, lo que avergonzó aún más a Raka, que intentó no decir nada, pero cuando la criada le apretó el vestido, gritó. Kargen preguntó: «Raja, ¿qué ha sido ese sonido de hace un momento?». La princesa intentó explicar que se debía a que el vestido era demasiado ajustado, que había algunos problemas técnicos, pero todo se solucionó fácilmente. Haciendo a un lado a la criada, Kargen se acercó, y todos a su alrededor retrocedieron asustados, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Abrazó a su hermana y le dijo: «¿Siempre haces ese ruido cuando te aprietan?». Sus manos frías bajaron por mi antebrazo y pronto llegaron a mis codos y luego a mis manos. Raka apartó lentamente la mano y dijo que los invitados estaban a punto de llegar. ¿Realmente podían llegar tarde? Además, Raka no podía salir así, por lo que o Karien tenía que sentarse y no hacer nada, o su hermana haría demasiado ruido. El hombre bromeó diciendo que Raka estaba perfecta con esto, pero que en realidad debería estar totalmente preparada para él. Besando suavemente la mano de la chica, le preguntó: «Por cierto, ¿piensas volver a reunirte hoy con el cura?». Esta pregunta cogió sinceramente a la chica por sorpresa. Le sorprendió saber que Kargen se preocupaba por esas cosas, pero el hombre se limitó a responder que ayer había visto a Raka hablando con él y que era una conversación muy seria, por lo que le preocupaba que alguien pudiera estar amenazando a la princesa. Sin embargo, Raka me aseguró que todo iba bien y que esta conversación era solo por cortesía, tras lo cual hablaron un poco más de temas cotidianos y se separaron. Dando un paso cuidadoso, dijo: «Quería preguntarle por qué lo hizo. No puedo entenderlo por más que lo intento. ¿Cómo pudo siquiera atreverse a pensar en destruir nuestro imperio?». Desgraciadamente, no obtuvo respuesta a esta pregunta. El ministro se puso pálido y salió corriendo, y su conversación terminó con una nota incómoda. Kargen recogió el collar que había enviado ayer a la muchacha. Las piedras preciosas que brillaban a la luz parecían mágicas, cada una con su propia historia, igual que este imperio. El emperador dijo: «Raja, no podemos poner un estigma en el corazón del clero, así que debes tener cuidado cuando se trate de ti. Simplemente no puedo estar tranquilo». Se acercó suavemente por detrás. La chica le miró en el espejo y rogó a Dios que se marchara rápidamente. Sus manos tocaban su cuerpo causándole miedo. Raka se sintió indefensa en sus brazos, como un pajarillo encerrado en una jaula.
Mirándose el cuello, la chica forzó una sonrisa y dijo: «Sí, lo entiendo, Carson». Pronto la muchacha se preparó y salió al salón, donde esperaban los invitados, a algunos de los cuales Raka conocía desde hacía mucho tiempo, a otros los había visto hacía poco y a otros acababa de conocerlos. Todos admiraban a la princesa, todos se preguntaban cómo conseguía brillar como un diamante en cada banquete. De repente, un extraño interrumpió el ruido social. «Por cierto, Su Majestad el Emperador va a celebrar pronto una revista nupcial, ¿verdad? Vuestra conexión es muy profunda. Creo que la novia podría interferir con vosotros dos». Alguien de la multitud apoyó al desconocido. Todos los hermanastros y hermanastras del emperador habían sido asesinados o vendidos hacía mucho tiempo. Solo su gemela le importa tanto que no deja que le toque. Todos envidiaban a la princesa. Creían que era imposible resistirse a su belleza, e incluso el emperador se convirtió en un hombre corriente al lado de tan bella hermana. Raka sabía que no valía la pena prestarle atención. Simplemente decidió ignorar esos rumores, porque solo ella conocía las condiciones en las que vivía. Pero de repente se dio cuenta de algo extraño. Nadie entre la multitud bebía alcohol. Todos tenían agua en sus vasos. Lo dijo en voz alta a toda la sala, y el público se giró asustado. Uno de los asistentes dijo: «¿Alcohol? Se puede disfrutar de un ambiente tan maravilloso sin beber». Pero Racha sabía que mentían, porque el motivo de su sobriedad era completamente distinto. Tenían miedo de eso, así que no bebían, temerosos de enfadar a Kargen. La princesa se fijó en el ministro y sonrió, porque el hombre había escuchado sus consejos y ahora controla mucho mejor sus emociones, ya que le preocupaba que el anciano pudiera decirle algo accidentalmente a su hermano. De repente, la habitación se quedó en silencio, cortado por el sonoro repiqueteo de unos tacones bajos y el susurro de las flores. Era una de las pocas personas que le gustaban a la princesa. Aunque rara vez venía, siempre se la esperaba aquí. Una mujer de mirada severa dijo: «Ha pasado mucho tiempo, princesa», y sostuvo un pequeño ramo de flores. Esta muchacha venía cada tercer miércoles de invierno y se celebraba una fiesta para conmemorarla. Hoy era el aniversario de la muerte de la condesa Borbón. Raka sonrió ampliamente, olió las flores que acababa de recibir y se sintió tan feliz como un niño pequeño. Agradeciendo las flores, miró al frente. El desconocido respondió: «¿Intentarlo? Era la última voluntad de mi hermana, así que es lo menos que podía hacer. ¿No deberías respetar la última voluntad de la anciana niñera?» Me temblaron las manos. Las flores empezaron a crujir más y mi cuerpo se vio presa de un pánico desconocido. Raka recuerda aquel día mejor que ningún otro. Su niñera yacía en el suelo. Había mucha sangre alrededor y la princesa estaba a su lado, culpándose de la muerte de su niñera. De repente, la mujer dijo: «Entonces déjame despedirme, princesa. Sigues siendo tan hermosa como una muñeca». Su respiración se estabilizó lentamente. Racha ordenó que pusieran las flores en agua y se marchó de la fiesta antes de lo habitual ese día. Mientras tanto, Zed se quedó mirando la puerta, que le invitaba a entrar y ver qué había detrás. El hombre recordó las palabras de Racha: «No entres en el pasillo del ala oeste, que está junto al dormitorio. Las puertas del pasillo del ala este y del jardín están abiertas para ti, pero no abras la puerta del ala oeste, de lo contrario te arrepentirás». Su imagen se consideraba un delirio, y Zed intentaba no volverse loco entre aquellas paredes, pero quería explorar la finca, quizá encontrar algo que le mantuviera ocupado. Pero, por desgracia, se encontró con algo peor. Una habitación en la que no se le permitía entrar estaba abierta, y el suelo estaba cubierto de sangre. De repente oyó: «Oh, Dios mío, todo el suelo está cubierto de sangre. Oh, Dios mío, tenemos que limpiarlo rápidamente antes de que alguien lo vea. De lo contrario, nuestras cabezas estarán en esta habitación». Pero cuando salieron, vieron a Sid, un hombre de pie mirando ansiosamente la habitación con un líquido rojo goteando lentamente fuera de ella, y los dos guardias que tenían tanta prisa por limpiarlo ni siquiera comprobaron si había alguien de pie fuera de la puerta. Raka no tardó en volver a la habitación, sosteniendo flores que hacía tiempo que se habían marchitado, algunos pétalos ya caídos. Paso a paso, la princesa sintió que esos zapatos definitivamente le apretaban, pero Racha planeaba ir a su habitación y cambiarse los zapatos allí. Todo era terriblemente aterrador, este venenoso aroma de flores, los aristócratas riendo sin cesar detrás de mí. Y lo peor es que en medio de todo este horror, Racha ni siquiera es capaz de hacer nada, porque todo este caos apenas estaba bajo su control. Se lamentaba, se arrepentía
y se preguntaba todos los días por qué seguía viva, por qué su corazón seguía latiendo, y su cuerpo seguía moviéndose y respirando, ese comportamiento hipócrita que a la princesa no le gustaba nada. La chica caminaba y vio esa sangre, y también oyó una conversación. Si están todos muertos, ¿por qué siguen aquí tirados? La voz de Seth era reconocible a 1 milla de distancia. Cuando preguntó, el guardia le respondió que era orden del emperador dejar aquí sus cuerpos hasta que se pudrieran. También dijo que el poder del estigma es tan fuerte que incluso después de la muerte, los esclavos pueden permanecer en una habitación así durante mucho tiempo, meses o incluso años. Había rumores por todas partes sobre la maldición de la princesa malvada. Los guardias dijeron que se llevarían los cuerpos cuando empezaran a descomponerse. Todos se fueron, pero Seth permaneció en medio de la sala y enseguida se fijó en Raúl, indiferente a la sangre y al olor a hierro. Llevaba un ramo de flores en las manos con tristeza. Su olor era penetrante, por lo que Seth pudo olerlo de inmediato, pero parecía que la chica no estaba contenta. Caminó en silencio por la habitación y volvió a mirar al suelo. No era la primera vez que veía una imagen así, y seguramente no sería la última. Seth pisó una mancha de barro en el suelo y se acercó a Raka, pero la chica se limitó a ladear la cabeza, intentando mantener el equilibrio. Sabía qué clase de habitación era. Carson quería que Racha viniera aquí y contemplara sus cadáveres, viera cómo palidecía su piel, cómo la habitación se llenaba de un olor repugnante y su aliento se desvanecía poco a poco. Quería que Racha viera cómo la maldecían al borde de la muerte, gritando lo patética que era, para que el último acontecimiento de sus vidas fuera un insulto a la princesa. Recordó el momento en que Carson estaba sentado en el suelo frente a ella, diciendo: «Raja del Harsa, ¿por qué mi hermana gemela puede ser tan infeliz?». Pero debido a su orden, Racha no podía apartar la mirada, y sobre todo quería olvidar este lugar y no volver jamás. Pero eso era solo una ilusión. Los brazos que tenía alrededor de su cuello eran lo único que podía mirar. Con su risa alocada, que se convertía en un grito con cada nueva frase, manipulaba y utilizaba sin piedad a Raju. Obligándola a mirarle directamente a los ojos, Kargen dijo: «¿Quieres matarme, Raja? Eres realmente hermosa incluso ahora». En su mente, la princesa gritaba: «¿Por qué me hace esto? ¿Qué he hecho para merecer esta vida?». Sus gritos eran tan fuertes que las lágrimas salían de sus ojos. Lo odiaba todo. Odiaba a todos los que la rodeaban y todo lo que hacían, pero cuando por fin despertó de su trance, se dio cuenta de que Seth estaba tumbada frente a ella. Le dijo en voz baja: «¿Vas a continuar?». Y a la chica se le llenaron los ojos de lágrimas. Tembló, apartó las manos de su cuello y las miró como si fueran la más peligrosa arma homicida. Todo aquello era un trabajo duro. No podía soportarlo más. Su cuerpo ardía de rabia y la sangre le hervía en las venas. Mirándole a los ojos, Raka gritó: «¡No te atrevas, esclavo!». Al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, le recorrió un escalofrío por la espalda, y el temblor que le siguió durante varios minutos fue como una prueba para su cuerpo. Seth sintió que su respiración por fin se había estabilizado, pero quedaba una pequeña marca de las manos de Raja. Era una locura, estos recuerdos, y todos eran como una terrible pesadilla que Raka recordaba una y otra vez. Siempre se derrumbaba y gritaba a todos los que la rodeaban, o se gritaba a sí misma por los errores del pasado. Cuando Seth se levantó para ayudar, Racha le dijo: «Número 192, no te atrevas a enseñorearte de mí y no me hables de manera informal». El hombre lo entendió, pero se limitó a arrodillarse suavemente junto a la chica, preguntándole en voz baja si pensaba dormir allí, y le dijeron que sí. Raka dijo tímidamente: «Sí, eso es exactamente lo que estoy planeando, así que ignóralo y vete». Pero el hombre no hizo caso. Se quitó la chaqueta y la arrojó sobre la princesa. Las ropas estaban completamente llenas del olor de seda, pero este olor no era repugnante, sino que ahora resultaba familiar y agradable. Raka no quería que se compadecieran de ella, porque no había recibido ninguna palabra de apoyo desde su infancia. Aunque Seth comprendió que la princesa le había dicho que se marchara y se olvidara de ella por esa noche, no le hizo caso. Tratando de ser lo más amable posible, Seth preguntó: «¿No quieres salir de aquí?». Su pregunta le llegó tan hondo que se estremeció. Si hubiera oído esas palabras antes, su corazón habría aleteado, porque habría recibido esperanza, esperanza de una vida mejor, de salvación, de un ser querido cerca, de que alguien pudiera ayudarla. Pero, por desgracia, pasó demasiado tiempo, y la niña dejó de confiar en nadie,
Organizó su vida en una jaula imaginaria donde nadie tenía derecho a entrar. Así que abofeteó al hombre, y la marca roja en su mejilla hizo que Raka se arrepintiera por un momento de su decisión, pero la justificó con todas sus fuerzas. Levantando la nariz, gritó: «Llevo días observando tu grosería. ¿Has olvidado que tu papel es solo ser mi esclavo? ¿Hacer todo lo que te diga y ser mi perro? Si eres un esclavo, compórtate como tal». Seth no reconocía a Rau. La princesa era completamente diferente a ella. En cuanto intentaba acercarse a ella, empujaba a todos hacia atrás como una bomba, no permitiéndole conocerla mejor. Estaba siendo grosera con él, pero Seth no tenía intención de rendirse. Agarrando suavemente la mano de la chica, le dijo: «¿Así que no vas a darme una respuesta?». Raka no sabía si esas respuestas merecían su tranquilidad. Había aprendido a vivir en perpetuo miedo y conflicto, y ahora había llegado alguien que quería destruir todas esas normas. Sus intentos de arreglarlo todo parecían despertar algo nuevo, y Racha sintió dudas sobre si este hombre merecía ser grosero, si merecía las palabras que podría oír en el futuro. Seth empujó bruscamente a la chica contra la pared y empezó a frotarle la nariz contra el cuello, aspirando el agradable aroma de su perfume. Susurró al oído de la chica: «Entiendo si quieres ignorarlo». Con un rápido movimiento, le arrancó del cuello el collar que le había regalado a Kargen y lo tiró al suelo con el resto de su ropa. La chica detuvo a Seth, diciendo que se sentía incómoda al estar apretada contra la pared. Entonces el hombre cogió a la niña, se dio la vuelta y la tiró al suelo, preguntándole si ya estaba mejor. Miró su cuerpo, que empezó a temblar, y dijo que ahora estaba más cómoda. Agarró las dos manos de la chica con su mano grande y fuerte para que no se le escapara. La chica se quitó su máscara de dama segura de sí misma y pidió a Sid que no la hiciera pensar en otra cosa. El hombre miró a la chica con gesto serio y le preguntó: «¿Qué ha pasado que estos labios acaban de empezar a decir la verdad?». En el momento siguiente, el hombre hizo todo lo posible para que la chica se olvidara de todos sus problemas y sinsabores. Olvidó en qué mundo vivía y qué papel tenía en la vida. Sintió que el cuerpo de Racha empezaba a temblar y le preguntó si le había gustado pasar la noche con su esclava. Ella respondió que sentía que se estaba volviendo loca. Obviamente lo estaba disfrutando. El hombre empezó a morderle los hombros. Por un momento, pensó que iba a besarla, pero, por otro lado, nunca le había gustado tanta ternura. Odiaba que sus cuerpos se adaptaran perfectamente el uno al otro y que se dejaran llevar por instintos animales. Y así transcurrió la semana. Por alguna razón desconocida, Kargen ya no invitaba a Raju a los banquetes. No es que estuviera muy disgustada, pero francamente levantaba sospechas. Cuando la princesa se enteró de que el ministro había abandonado la finca, no salió de su palacio. Ella le miró. Hablaron todos esos días, y Raka poco a poco empezó a confiar en él, contándole tonterías de su infancia y a veces compartiendo sus secretos más íntimos. Comían juntos, se dormían juntos en la cama, hacían muchas cosas juntos, casi todo su tiempo libre. La niña me dijo entusiasmada: «Una vez, una chica trajo un caballo pura sangre, se divirtió domándolo y criándolo. Entonces yo no entendía estas palabras, pero ahora creo que lo entiendo». La princesa cogió juguetonamente el libro de las manos de Sid y lo hizo girar entre las suyas. Sus miradas se cruzaron y la chica se echó a reír. Cuando Seth le preguntó si era como este semental, la princesa no dudó en responder: «Creo que sí. Eres bastante divertido de domar. Creo que voy a estar fuera mucho tiempo, así que pondré a una persona contigo para que no te sientas solo». Raka sabía que la fiesta para encontrar a la novia de Kargen se acercaba y deseaba que ocurriera más que nada. Muchos problemas desaparecerán simplemente si hay una mujer que pueda calmarle, o al menos tener alguna influencia sobre él y ocupar su tiempo. Mientras estaba de pie en medio de la sala, un desconocido dijo algo detrás de ella, pero Raka no lo oyó y decidió preguntar de qué hablaban, porque estaba claro que se dirigían a ella. La mujer que se cubría la cara con un abanico dijo en voz baja que sabía de los días oscuros de la princesa, de cómo pasaba cada día sola en una habitación con un apuesto esclavo. Todo el mundo tenía curiosidad por verle, porque era el único superviviente que duró más de una semana y se convirtió casi en una leyenda en esta finca. La mujer continuó: «¿Ocultas lo encantador que es este esclavo, que aún eliges esconderlo en tu habitación?». La hija de la mujer intentó calmar a su madre de sus duras palabras, pero no lo consiguió bien. Pero Raka comprendió lo que la mujer quería decir. Era la reina de Trusen, un imperio cercano a las Tierras Santas, que vino aquí para ofrecer a su hija como novia,
pero al parecer la presencia de Raja la irrita. No se sabe a quién elegirá Kargen como novia, pero ¿debería la princesa seguir vigilándolos? Mirando a la reina, Raja dijo: «No sabía que tuvieras tanto interés en mi esclavo. Si quieres puedo invitarte a mi finca incluso esta noche, pero solo los miembros de la familia imperial y los esclavos pueden entrar en mi palacio». Esta leve insinuación hizo que las mujeres se enfadaran, pero Raka intentó mantener la calma. La reina Trucena preguntó: «¿Qué? En otras palabras, ¿quieres convertirme en tu esclava para que pueda entrar en tu finca?» Raka se rió, diciendo que no necesitaba una reina, pero que una princesa sería muy útil, pero que esa era su elección. Por supuesto, la reina Trucena criticó la broma, pero ¿era realmente una broma? Raka se limitó a sonreír ante la reacción de la mujer. Se dio cuenta de que solo ella y Kargen tenían el poder en esta sala, porque todos los presentes querían convertirse en su esposa. Pero de repente, se anunció a su majestad el emperador, y todas las disputas cesaron al instante, porque en un momento tan importante era necesario centrarse en su majestad. De repente, Raa rompió el silencio de la sala. Se acercó rápidamente a Kargen y todos los presentes jadearon de sorpresa, especialmente la reina Trucena Tsechu-Bey. Bueno, la princesa planeaba usar su poder como cebo. Miró a su hermano con cara de cachorro. Cuando le preguntó qué le pasaba, Racha le dijo: «¿Puedes darme una esclava?» Kargen no rechazó a su hermana. Le dijo que Raka podía elegir a cualquier mujer del público y se convertiría en su esclava. Solo tenía que señalar con el dedo a alguien de la multitud. Raka se volvió hacia la princesa Trucena y le dijo: «Aún no conozco a ningún Karien, pero si encuentro uno que me guste, te lo diré enseguida». La pobre muchacha temblaba de miedo, porque era ella la amenazada con convertirse en esclava de Racha, y sin embargo abrigaba las esperanzas de sus padres, que permanecían a su lado. Acercándose a la muchacha, Raka le dijo: «No te enfades por ello, porque yo soy quien te mantendrá fuera del infierno». Por supuesto, la princesa quería ser la novia de Kargen, pero no tenía planes de convertirse en la esclava de su hermana. Durante el banquete, Kargen alabó a la chica por organizarlo todo a la perfección, como siempre hacía. Y es que Racha tenía un don para organizar este tipo de eventos. La princesa respondió que había hecho todo lo posible, porque era una fiesta muy importante para Kargen encontrar una novia, y tales milagros no ocurren todos los días. Según las habladurías, se sabía que Raka había seleccionado a varios candidatos que podrían ser los primeros en conocer a Karien. Cuando Raka preguntó qué pensaba su hermano de esto, el emperador dijo: «No sé, no hay ninguna mujer en este mundo que se parezca a mi hermana. Sería mejor que todos en el imperio llevaran pelucas azules. Yo sería feliz». Pero luego se rió, porque si Raka quería huir, sería muy difícil encontrarla, ya que era la única en todo el imperio con un pelo azul tan intenso. Pero tras una pausa de risa, el hombre dijo: «Pero Raja, en este mundo existen los y sí». Era una sutil insinuación de que Kargen podía esperar que la princesa traicionara o huyera. Una de las invitadas se percató de que hablaban entre ellos y se acercó a propósito a la familia imperial para hablar con ellos. Tras llamar su atención, una desconocida le dijo: «Princesa, hoy estás preciosa». Esta mujer se llamaba Lady Jamela. Raka le dio las gracias cortésmente y miró alrededor de la sala con la cabeza bien alta, sabiendo que pronto abandonaría este banquete. Así que mientras se le exigiera estar de pie y decorar la sala como un bello adorno, así lo hizo. Lady Jamela era bastante sospechosa últimamente. Mucha gente la saludaba, solía ser bastante poderosa, pero más tarde decidió retirarse. Pero era un pecado no venir a una fiesta tan importante del año. Pasaron varias horas antes de que la princesa pudiera regresar a sus aposentos, acompañada por 2 asistentes, una doncella y un guardaespaldas, y seguida por el mayordomo de Kargen. Preguntó por qué la princesa regresaba tan rápido a la sala, a lo que Raja respondió: «Este banquete se organizó para que el emperador encontrara novia. No creo que mi presencia allí sea necesaria, sobre todo porque no es bueno que vayamos siempre juntos». El mayordomo dijo que en un día tan importante, el emperador debía estar bajo una tremenda presión y tensión, a lo que Raja solo le pidió que le ayudara si estaba preocupado por Kargen, pero no parecía que fuera a rendirse tan fácilmente. Sus ojos dejaron claro de inmediato lo que quería. Inclinándose suavemente hacia el oído de la princesa, el mayordomo dijo: «¿No crees que la princesa debería cuidar de él? Cógele la mano y el emperador se sentirá mucho mejor». No era una petición directa del propio mayordomo, pero Racha no podía oponerse.
Solo pedía tiempo para arreglarse y cambiarse de vestido. El hombre dijo: «Es una gran idea. A su majestad le gustan los vestidos abiertos. La princesa tiene una piel muy suave. Puedo decir que eres muy inteligente, convencido de que el emperador estará contento con esta transformación». Raka se limitó a asentir con la cabeza, haciendo lo posible por llegar a la habitación sin hacer preguntas. Pero entonces el mayordomo no se percató de cómo una figura fuerte y alta aparecía frente a él, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no era la princesa la que estaba de pie frente a él. Seth casi ignoró al hombre e inmediatamente preguntó a Racha si pensaba ir a la mansión, y la chica se dirigió rápidamente hacia ella. Ella le ajustó juguetonamente la camisa y le dijo: «Sí, ya voy. Escucha, estoy muy cansada y quiero acostarme. Ven conmigo. Dile a su majestad que me voy». Antes de que el mayordomo pudiera decir una palabra, Raja le interrumpió rápidamente. El hombre no tuvo más remedio que despedir a la princesa con cara seria y una sonrisa tensa, ya que parecía necesitar algo de ella. El hombre no dijo nada más, porque el fuerte cuerpo de Seth, que apenas cabía por la puerta, era definitivamente más intimidante que el poder de la princesa. Mientras tanto, Lady Jamela hablaba con Kargen, y llevaban un buen rato allí de pie hablando. Algunos de los invitados se fijaban en ellos y no se atrevían a molestarles. La chica dijo: «Gracias a la princesa, que sin duda ha preparado este festín, todos los invitados están encantados y de buen humor». Kargen no pudo evitar estar de acuerdo con este hecho, pero de repente hizo un inesperado cumplido a Lady Jamela, diciendo que hoy llevaba un vestido innegablemente hermoso, que resaltaba perfectamente su buen aspecto. La muchacha sonrió tímidamente y agradeció al emperador tan generoso cumplido, pero parece que esta gratitud no le provocó emociones tan violentas como la dama esperaba. Al darse cuenta de que llevaba allí de pie bastante tiempo y de que el emperador debía de tener otras cosas que hacer, Jamela dijo que no quería perder más tiempo, así que simplemente se excusó y se marchó. Kargen no negó su desaparición, se limitó a asentir como respuesta y decidió dar una vuelta por la finca. Definitivamente tenía asuntos que atender. Sin embargo, inesperadamente para él, le resultaba difícil apartar la mirada de Jamela. Por alguna razón le conmovía. No sabía qué tenía, pero su determinación y perspicacia, su sensación de confianza a su alrededor le atraían. Sus ojos también eran azules, e inmediatamente le vino a la mente la imagen de Racha. La chica no había estado a la vista durante mucho tiempo, y Kargen se dio cuenta de ello solo cuando miró a Jamela a los ojos. Cuando el emperador preguntó a los invitados dónde podría estar Raka, le respondieron que probablemente había regresado a su finca, y que de todos modos parecía cansada. Pero muy pronto los invitados se arrepintieron de haber abierto la boca, porque el tono airado que siguió a las palabras «como una mansión» no se podía comparar con nada. Los invitados dijeron que solo vieron a la princesa dirigirse a la salida con sus ayudantes y luego volvieron al salón. Pero antes de que pudieran terminar sus excusas, Kargen abandonó de inmediato todas las actividades que tenía planeadas y se dirigió a la finca de la princesa. Dijo en voz alta: «Si quiere jugar al escondite, estaré encantado de encontrarla yo mismo». Todos se asustaron al instante, pero ¿y la fiesta? Raka la había organizado durante tanto tiempo, ¿y ahora Kargen iba a abandonar a todos en busca de su hermana? La opinión de los demás parecía ser la menor de sus preocupaciones. Mientras tanto, Seth hablaba tranquilamente con Racha, preguntándole si era una chica, como había hecho antes, como mayordomo. Por supuesto, no había ningún deseo de decir la verdad, porque era arriesgado confiar a una esclava tus miedos más profundos, pero, por otra parte, esta persona se había convertido en alguien importante para ella y se preguntaba si Seth seguiría mintiéndole. Bueno, Raka optó por decir la verdad y dijo: «Vale, tienes razón. El mayordomo jefe es una de esas personas que me pone joyas de Kargen cuando intenta tocarme. A menudo dice lo suave que es mi piel». Habló de sus sentimientos, de cómo se había convertido en un juguete decorativo para Kargen y los invitados, de cómo había perdido el sentido de la vida, de cómo ya no entendía por qué lo intentaba. Racha preguntó si Seda estaba satisfecha con su historia, pero al no recibir respuesta, decidió cortar la conversación. Raka quería llenar su cabeza de pensamientos completamente distintos, de cosas diferentes, y asegurarse de que Kargen no la molestara en ese momento. Mirando la cara triste de Sid, la princesa no podía entender la razón de esto. ¿Estaba disgustado? ¿O tal vez solo era infeliz a su alrededor? Desde el primer encuentro, el chico evitó los besos.
Ni siquiera quería tocar a Racha. Llevaba tiempo molestándola, y ahora parecía el momento adecuado para hablar. Sid tenía los ojos sombríos. Era como si algo le preocupara. Exhaló un suspiro triste y dijo que Raja debía saber algo. Lo habían esclavizado contra su voluntad. Al mismo tiempo, le rondaban otros pensamientos por la cabeza. Le preocupaba si Raja sabía que era su primera noche con una mujer. Intentó ocultarlo, pero algunas señales en el comportamiento de la chica mostraban que lo estaba adivinando. Mientras el hombre intentaba ordenar sus pensamientos, Racha sonrió, tomó la barbilla de Seth y luego lo besó suavemente. Tras un largo beso, la chica se apartó un momento y preguntó, «¿Qué te parece?». Puso el dedo en la boca de Seth y volvió a preguntar, «¿Es esa una respuesta que te satisface?». Esta noche fue como todas las anteriores. Seth y Racha se abrazaron y besaron juntos, regalándose nuevas emociones. Cuando se besan, sienten que sus cuerpos arden, y Racha siente que se derrite como el hielo y pierde la cabeza. Es como si estuviera muy borracha. Le recordó tiempos pasados en los que se sentía igual, pero a diferencia de aquellos días, ya no se siente tan mal. ¿Quién es este Seth que evoca tales recuerdos y emociones en Racha? En opinión de la muchacha, debe de ser un noble. Aunque odia este imperio, nunca descargará toda su ira contra él. De repente, Seth se dio cuenta de que un hombre les observaba a él y a Racha a través de la ventana de la habitación, justo cuando experimentaba las emociones más intensas. Mientras tanto, el enfurecido emperador Karien apareció y trató de encontrar a su hermana. Vio a los sirvientes reunidos bajo la habitación de la que procedían extraños sonidos. Se dirigió a la habitación. Las criadas trataron de advertirle amablemente de que no podía ir allí ahora, pero él la miró con fiereza e irrumpió en la habitación. Allí vio a su hermana sentada en el regazo de un hombre y a su ayudante arrodillado ante él. Kargen gritó, «Llevo mucho tiempo buscándote y has estado aquí todo el tiempo». De repente, Seth se levantó del sofá, apartó a Raju y se arrodilló ante el emperador, haciendo una reverencia. Kargen se preguntó si estaría viendo a un esclavo que había sobrevivido. También era hermoso. El emperador preguntó con severidad, «¿Qué hace aquí el chambelán?». El cámara sonrió histéricamente, de modo que se le vieron los dientes, y empezó a excusarse diciendo que no había hecho nada malo. Entonces, el emperador se acercó a la muchacha, la cogió por la barbilla y le preguntó si alguien la había ofendido. La muchacha respondió que el chambelán la espiaba, sobre todo cuando estaba con otro hombre. El cámara empezó a gritar y a excusarse diciendo que eso no había ocurrido. Pero la chica continuó diciendo que estaba increíblemente avergonzada de sí misma. Ahora incluso está considerando quitarse la vida por ello. Pero, ¿quizás fue el emperador quien ordenó que la espiaran? Kargen miró a su ayudante con la mirada perdida. Su expresión era severa. Luego se volvió hacia Raja y le dijo que no se habría atrevido a dar semejante orden. Entonces, la chica puso una expresión triste en su cara y pidió que se deshicieran de Kamerger de acuerdo con la ley. Por supuesto, el mayordomo conocía la ley y sabía que Kargen no tenía escapatoria. Las reglas eran reglas para todos, y nadie tenía derecho a espiar la vida privada de la princesa, o de lo contrario, sería castigado. El mayordomo gritó a pleno pulmón, «Espera, por favor, espera, nunca me atrevería a ofender así a la princesa». Siguió gritando. Sus gritos probablemente se oían en otro imperio, pero un instante después enmudeció para siempre. Su cabeza cayó al suelo, y Kargen se limpió unas gotas de sangre de la cara con expresión cansada. Sentándose suavemente junto a su feliz hermana, el hombre dijo, «Sabes, Raka, hace mucho tiempo que no sostenía una espada en mis manos. Incluso es agradable recordar esas sensaciones. Creo que el asunto con el mayordomo ya se ha resuelto, pero ¿quién es este tipo?». Se trataba de Seth y, por supuesto, después de tantos rumores sobre su identidad secreta, era interesante saber algo más de él que su condición de esclavo de la princesa. Racha explicó que era el único superviviente y que había sido un sujeto de pruebas en Tierra Santa. Pero cuando se le preguntó si había algún esclavo similar en esa tierra que hubiera logrado sobrevivir, Raka negó que fuera a revelar el secreto de su vida de inmediato, y no tenía planes de revelar este secreto a nadie en absoluto. Mirando a aquel tipo robusto, Carson le preguntó si Raja estaba contenta con él y si era su tipo, a lo que la chica respondió riendo. «Carson, todo lo que me das es mi tipo». El hombre apretó afectuosamente su mejilla contra el rostro de la chica. Su caricia al nombre de Raki parecía extraña, teniendo en cuenta que hacía solo un segundo había matado a un hombre. Sin embargo,
Kargen pidió a Raju que volviera al banquete, porque el palacio no podía quedarse sin la princesa. Tenía que defender su posición y mantener a raya a todos los invitados, controlando la situación. Bueno, en esta situación, estar en desacuerdo con su hermano podía considerarse un paso hacia la muerte, así que Raka simplemente aceptó y quiso prepararse. De repente, el emperador pidió prestado a Sid durante unas horas para esconder al mayordomo en algún lugar, ya que le resultaría difícil arreglárselas solo y sería mucho más fácil con un tipo tan fuerte. Raka le llamó por su número y le dio permiso, lo que hizo reír a Kargen, porque era gracioso ver con qué firmeza hablaba Raka con el hombre. La muchacha le explicó que Sed había elegido ese nombre para sí mismo, pero en realidad ya no importaba. A Kargen le daba igual cómo llamara a su esclavo, siempre y cuando hiciera su trabajo. Acercándose al mayordomo y pateándole el cuerpo, Kargen ordenó a Sid que sacara el cadáver de la finca y que recibiría más instrucciones más tarde. Ante el emperador, Sed se arrodilló sobre una rodilla y dijo: «Obedezco a su majestad». Sus modales eran impresionantes. La forma en que mantenía su fuerza era admirable. Pero de repente Kargen le empujó, y los zapatos del emperador quedaron cubiertos de sangre, lo que no impidió que pisara la rodilla de seda. Mirándole le dijo: «Túmbate en el suelo y gatea. Voy a reunirme contigo en la fiesta de Ra». Racha odiaba su petulancia, que se hizo evidente después de arrodillar al esclavo ante él y hacerle arrastrarse por el suelo. La parte de su ropa y de su cara que estaba manchada de sangre no le molestaba en absoluto. Estaba preocupada por Sid. Este hombre tuvo que arrastrarse una corta distancia, pero él tuvo que arrastrarse mucho más. Quería decir algo, apoyarlo de alguna manera, o tal vez pedirle a Kargen que no cumpliera esa orden, porque era una locura, sobre todo cuando Raka apreciaba a ese tipo. Verlo arrastrarse por el suelo delante de su hermano era insoportable. El hombre se acercó suavemente a Raka y le dijo algo. Sus manos cálidas la hicieron respirar más tranquila, pero al mismo tiempo intentó pensar racionalmente. Sed dijo algo, pero Racha pareció abrir los ojos sorprendida y fue incapaz de decir nada. ¿Qué le había dicho que le había provocado semejante reacción? Mientras tanto, el banquete continuaba. Los invitados seguían siendo los mismos. En realidad, tenían algo de qué hablar, por lo que la ausencia del emperador solo les aliviaba la tensión. Raka se cambió rápidamente y salió con un nuevo look. Todos la miraban con admiración. Esta vez brillaba como nunca. 2 looks en un día era algo interesante. Kargen seguía desaparecido, y la pregunta era, ¿dónde se llevaron el cadáver? Racha estaba preocupada por Sed. Aunque era un simple esclavo, se convirtió en alguien muy especial para ella. Una persona que podía acceder a su confianza y a su alma. Una persona que inspiraba confianza. A pesar de su feroz deseo de ayudar a Seda, Raha no podía correr ningún riesgo porque la vigilaban muy de cerca, así que no podía hacer ningún movimiento brusco. Lo único que le quedaba era esperar al emperador. Entonces, recordó lo que Sed le había susurrado en la mansión. Inmediatamente se le pusieron los pelos de punta. Se sonrojó y trató de no mostrarlo. ¿Cómo podía decirle esas cosas en esta mansión? ¿En qué demonios estaba pensando cuando dijo eso? De todos modos, Racha decidió olvidarlo. Sed era bastante extraño, pero también maravilloso al mismo tiempo. Así que Racha pensó que se trataba de otra broma o algo así. Decidió dirigir su atención a los invitados, que se mostraron muy activos a la hora de coger el chocolate de la mesa, a pesar de que nunca antes lo habían tocado. El ambiente del banquete ya se había caldeado. Todos bromeaban y reían, pero también se notaba que el alcohol les estaba sentando mal, así que tenían que idear algo. Fue una gran idea mezclar vino con chocolate, y los invitados lo apreciaron tanto que se lo llevaron de las estanterías. Raka se aburría sentada en aquella silla. Ni siquiera sabía qué hacer para no levantar sospechas y pasar el tiempo con normalidad. En uno de los aburridos banquetes habituales, uno de los invitados gritó a voz en grito: «La persona que debe ocupar el trono es la princesa. ¿Puedes romper todas las tradiciones del imperio que se han conservado hasta nuestros días?». Los invitados miraron con temor al desconocido huésped que defendía tan activamente el trono que legítimamente pertenecía a la princesa. Todos los invitados presentes en la sala observaban conmocionados sus gritos, pero nadie iba a ayudarle, porque cada uno de ellos sabía cómo acabaría esta protesta contra el emperador. El hombre seguía gritando que el emperador debería ser el de los ojos azules, no el más fuerte. Kargen mantuvo la calma. Trató de no entrar en conflicto, pero escuchó estas protestas.
pero ver a un extraño tratando de derrocarlo era extraño. El emperador agitó la mano y al momento siguiente el hombre fue detenido. Todos temblaban de miedo, porque nadie más podía abandonar el banquete, y no era buena idea agravar las relaciones con el emperador. Cuando el invitado trató de encontrar su espada, no la sintió en el lugar habitual. Siempre la guardaba en una vaina junto a la pierna, y entonces la espada desapareció de repente. Pero antes de que pudiera darse cuenta de dónde estaba su espada, al segundo siguiente una hoja familiar forzó su cabeza contra el suelo. La sangre comenzó a extenderse lentamente por la sala de banquetes, y la multitud enmudeció, conteniendo sus gritos. Kargen miró suavemente a su hermana, que había cerrado los ojos en el momento de la ejecución, intentando no abrirlos para no ver accidentalmente algo que pudiera traumatizarla. Cogiendo suavemente la mano de Raja, el hombre dijo: «Raja, me duelen mucho las manos. Puede que no pueda usar la espada durante un tiempo». Todo comenzó cuando Kargen empezó a destruir los reinos vecinos para fortalecer su poder imperial. Sus métodos eran duros, pero Kargen los consideraba eficaces. Los nobles empezaron a arrodillarse ante él, dejaron gradualmente de acudir a los banquetes e intentaron evitar el alcohol y otras sustancias. Y Raka seguía en su jaula perfecta, donde se sentía fatal, porque lo único que necesitaba para ser feliz era libertad, no toneladas del alcohol más caro, un montón de hombres en su dormitorio y joyas caras. Irrumpió en la habitación donde estaba sentado Zed, sabiendo que le dolería mucho, ya que se había arrastrado hasta allí. Raka ordenó al muchacho que permaneciera agachado, pues había llamado al médico imperial y ya había pagado la consulta, y lo único que se le exigía a Zed era que permaneciera sentado y no se moviera. Mirando sus rodillas desgarradas, la princesa lloró. Lamentaba tanto que Kargen le hubiera obligado a hacerlo. Lamentaba que ahora sufriera un gran dolor y sus ropas estuvieran desgarradas. Rápidamente se arrodilló frente a él y no le importó la etiqueta. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que Zed permaneciera a salvo y no sintiera más dolor, porque daba hasta miedo imaginar qué tipo de heridas tenía. El hombre dijo: «No tiene que preocuparse, el dolor es tolerable y creo que todo irá bien pronto». Raja se enfadó y le ordenó que no volviera a hablarle de manera tan formal, porque se sentía fatal cuando Zed seguía mencionando que era una princesa en ese estado. El hombre se limitó a asentir con la cabeza y sonreír, y la chica se sintió mejor de inmediato. Kargen dijo que había enviado a Zed a la encrucijada de plata, creo que así la llamaban, y Raka estaba preocupada por Zed, estaba muy preocupada por él. Tomando el alcohol de la mesa, pensó en el hecho de que tardaría al menos 30 minutos en llegar andando a la encrucijada de la plata, y si Zed había ido hasta allí, tardaría quién sabe cuánto en ambas direcciones. Pues bien, Raja abrió rápidamente una botella de vino caro y dijo: «Te dolerá, pero tienes que tener paciencia». Y al momento siguiente, vertió el contenido sobre la herida. La piel empezó a sisear, y la herida dolía como si le hubieran echado sal encima. Pero Zed aguantó, como le había dicho la princesa, porque era fuerte. Se preguntó dónde había aprendido Raka a curar heridas con alcohol. A juzgar por su precisión y habilidad, no lo había hecho por primera vez, sino al menos 20 veces. Así que, ¿dónde había adquirido tanta experiencia? La chica no quiso responder a esta pregunta, apartándose suavemente de este tema. Intentó cambiar a otra cosa, pero de repente el señor preguntó: «¿Te curas las heridas?». Después de decir eso, se detuvo, su temblor desapareció, y sintió que si Zed ya lo había adivinado, podía dejarlo pasar. Con cuidado, dejó la botella en el suelo, se disculpó, una lágrima rodó por su mejilla, y el deseo de destruir a Kargen crecía cada vez más. La voz temblorosa de la chica dijo: «No era mi intención, lo siento, realmente no pensé que él pudiera hacerte eso, así que ahora estoy un poco confundida, ni siquiera sé qué decir para justificarme, así que…». Era incapaz de hablar, porque sentía su tacto en la cara, sus manos, que siempre la calmaban y la ayudaban en todo, sus palmas grandes y cálidas, que eran como un lugar de salvación para Racha. Le pidió que recordara lo que le había dicho en ese momento, frases que ella llevaba todo el día dándole vueltas y tratando de apartar de su mente. Primero me pidió que volviera a la sala de banquetes e inspeccionara todo, hasta el más mínimo detalle, cuántos bombones quedaban, si había más manchas de sangre, cuántos guardias había de servicio, cuánto tiempo se tardaría en vaciar las bandejas de bebidas. También me pidió que recordara sus veladas, los momentos en los que estaban juntos, los días en los que Racha me suplicaba que lo olvidara todo,
Le pidió que recordara las emociones que Racha sintió aquel día, que las reviviera. Todos estos detalles eran condiciones de Seda hasta que volviera. Pero también le recordó que si no lo hacía, la castigaría. Raka intentó tímidamente volver la cara para evitar mirar al chico a los ojos, pero por alguna razón no pudo. Tras darle el regalo, Seth dijo que ya sabía la respuesta a su pregunta, porque los ojos de Racha, que corrían y buscaban un refugio para distraerle, hablaban por sí solos. Seth cogió los cinturones del vestido de Racha y luego le ató las manos con ellos y le vendó los ojos para que no pudiera ver nada más que sentir su tacto. El hombre se inclinó hacia la chica y le susurró: ¿Crees que bromeo con el castigo? Su tono severo definitivamente no era una broma, pero luego continuó en voz baja: Siente cómo mis labios te tocan. En ese momento, pensó en lo que Seth le había dicho tras la ejecución de Chamberlain, y si él no hubiera dicho aquella tontería, ella se habría culpado por no haber sido capaz de detener a Carrigan. ¿Pero no es obvio? ¿No es obvio que esto es solo un truco para ocultar todo lo que pasó en el ala oeste de la mansión? Los pensamientos de la chica fueron interrumpidos por Seth, que desabrochó el cinturón y soltó las manos de la chica. Pero aún no le había quitado la venda de los ojos. La chica volvió la cabeza hacia el hombre y le dijo: ¿Estás satisfecho ahora? En cuanto te calmes, quítame rápidamente la venda de los ojos. De repente, la voz de la criada llegó desde detrás de la puerta. Llamó a la puerta y gritó que había llegado el médico que Raja había llamado. La criada preguntó qué hacer con él. Al principio, la chica fue incapaz de decir una palabra en respuesta, ya que las emociones y los sentimientos que la embargaban se convirtieron en un nudo en la garganta. Al no oír respuesta, la criada empezó a preocuparse. Preguntó si la niña estaba bien. De repente, Raka le gritó que la llamaría más tarde porque estaba ocupada. Finalmente, Seth dejó de mostrar sus sentimientos por la chica y se calmó un poco. Racha le miró agotada y le dijo que no le perdonaría que la desobedeciera. Seth sonrió y dijo que aceptaría esa respuesta. Al final, ambos se fueron a la cama, pero parece que Seth no pudo dormirse tan rápido como Raja. La observó durante mucho tiempo, quizás más de una hora. Sus suaves rasgos eran muy bellos. Quería mirarlos día y noche. Quería hacer feliz a Raju. Se alegraba de que fuera como era. Aunque la princesa comprendía que Seth no era más que un esclavo sin valor, le trataba de maravilla, mirándole con una mirada que le daban ganas de abrazarla. Cada vez quería salvarle, quería hacer que su dolor disminuyera, aunque ella misma era la que más sufría de toda la finca. Y no importaba que la chica hubiera sido durante mucho tiempo el centro de los peores rumores, que todo el mundo admirara su aspecto, pero condenara su carácter. La hipocresía de estos invitados era demasiado elevada como para prestarle atención. Quería protegerla, no prohibírselo, no hacerle daño, sino simplemente valorarla y apreciarla, porque Raja era la mujer que evocaba en él sentimientos extraños, algo tan increíble que se aferraba a ello con ambas manos. Al día siguiente, la princesa se fue, pero en su lugar vino una desconocida que dijo: «He venido por orden de la princesa, no tienes que preocuparte, yo te cuido». Era una chica simpática, se presentó como médico imperial de la princesa, se llamaba Olivia. De hecho, Seth se sorprendió al ver al niño delante de él, y la doctora también se sorprendió, pero comprendió por qué. Olivia parecía una niña pequeña, nadie la tomaba en serio, pero era la doctora imperial, así que teníamos que hacer lo que decía. En general, para ser médico imperial, había que ser al menos mayor de edad, y solo un especialista experimentado podía ser médico de la familia de los emperadores. De todos modos, Olivia examinó a Seth, y a primera vista no había heridas muy críticas, por lo que dijo que resolvería rápidamente este problema. Y también se sorprendió de que esta finca tuviera el primer esclavo superviviente. Pero decidió no distraerse más y dijo: «He oído que tienes las rodillas muy dañadas. Si no te importa, ¿podrías remangarte los pantalones o quitártelos para que pueda examinarte bien las piernas?». Era incómodo, pero no podía evitarse. Era la confidente de la princesa. Debía conocer a Olivia desde hacía años. Y si Raja confiaba en esa mujer, Seth también. Tras examinarle las rodillas, el médico le dijo: «Afortunadamente, sus huesos y cartílagos no están dañados, pero le aconsejo que no fuerce las rodillas durante una semana, y también le daré algunos analgésicos para que pueda descansar y recuperarse totalmente». El hombre se limitó a asentir en silencio y a escuchar a Olivia, intentando recordar todas las recomendaciones del médico. La chica también se dio cuenta de que había muchas cicatrices de espada en el cuerpo de Sid,
eran muy antiguas y se habían convertido en cicatrices, por lo que Olivia no podía hacer nada con ellas debido a sus medicamentos. Además, el estigma en mi pecho no me permitía utilizar toda mi fuerza. No solo afectaba a la fuerza física, sino que también afectaba parcialmente al poder de regeneración del cuerpo, por lo que este proceso podía tardar un poco más que para otras personas. Sin embargo, Olivia dijo: «A diferencia de los otros esclavos, te ves bien. Tus músculos están bien, tus reflejos están bien, tus rodillas se recuperarán rápidamente, así que no te preocupes». Mientras observaba a esta alegre persona que le daba consejos sobre cómo recuperarse, a veces se olvidaba incluso de escuchar a Olivia, pero luego volvía a su conversación. Al recordar las palabras sobre su excelente forma física, Seth recordó sin querer cómo Raja le había dado a beber de su sangre. ¿Era este el resultado de aquello? Olivia preguntó qué tipo de té le gustaba a Seth, pero el hombre no entendía por qué la doctora le preguntaba eso. ¿Era parte de su trabajo tomar el té con los pacientes? La chica le explicó que la princesa quería que Olivia vigilara la salud de su esclava y que era una gran conversadora. También quiso ofrecer alcohol en lugar de té, si a Seth no le gustaba, pero su marido se negó rotundamente a todo. Le pidió a Olivia que se marchara, pero ella se negó, buscando la forma de hablar con el esclavo, apoyarle o divertirse para recopilar datos sobre él y analizar su estado. Como médico de la familia imperial, también es importante para ella vigilar la salud psicológica y moral de sus pacientes y de las personas importantes para la princesa. De repente, sin embargo, Seth se dio cuenta de que la princesa no tiene personas que sean importantes para ella, es decir, el mundo que la rodea la daña y la rompe constantemente, y la única persona a la que Olivia acudía era Seth. ¿De verdad al doctor solo le importa a él? Ella no contestó, así que Seth decidió continuar. He oído que estudiaste con un sabio y que el hombre realmente te enseñó mucho, pero cuando te ofreció continuar su trabajo, lo rechazaste y decidiste convertirte en el médico de la princesa. ¿Estás haciendo lo suficiente para cumplir con tus deberes al máximo? Bueno, parece que Seth realmente sabía mucho sobre Olivia, lo que la sorprendió y al mismo tiempo la obligó a revelar cierta información que podría ser útil en acciones posteriores. Pero primero tenemos que entender quiénes son los sabios. Los sabios son los nobles del imperio que comparten sus conocimientos con el gran emperador. Olivia dijo que ahora no tenía nada que ver con ellos, sobre todo porque la princesa no permitió que la trataran a fondo. El médico solo pudo examinar su estado general de salud y las pequeñas heridas de sus brazos. La chica también dijo: «Pero yo la veo sufrir», lo que hizo que Seth centrara su cerebro en la conversación. La muchacha pidió que no se hablara de cosas que Seth no supiera, pues de lo contrario podría acabar mal. La princesa iba a ser retenida hoy en el salón de banquetes, y Olivia lo consideraba una atrocidad por parte de Cargen, porque explotaba tanto a su hermana que daba miedo. Pero cuando Olivia notó que hablaba demasiado, Seth se dio cuenta de que no podía desaprovechar esta oportunidad de saber más sobre Racha, así que suavemente hizo que la chica se detuviera y le escuchara. La chica estaba asustada. No entendía lo que había pasado y empezó a pedir que la soltaran, porque no había dicho nada malo. Seth la interrumpió y le dijo: «No te preocupes, no voy a hacerte daño. Necesito saber si conoces bien la distribución de este palacio, todas sus puertas, pasadizos secretos, corredores estrechos, etc.». Mientras tanto, Yamela estaba en la finca, de camino a reunirse con su padre, y por fin llegó. Mi padre me dijo que por fin habían recibido una invitación del Palacio Imperial, que era un acontecimiento importante. La invitación era para una cetrería, pero solo Yamela y su padre estaban invitados, y no se sabía si la princesa iba con Cargen a esta cacería, pero la respuesta era más positiva que negativa. La chica sonrió y dijo: «Sí, padre, estoy deseando que llegue este viaje». Su padre quería mucho a su hija, y Yamela solo veía lo mejor en un matrimonio con Cargen, y cuando recibió esta carta, se alegró de destacar entre las demás candidatas. Cargen y Raka estaban sentados en una habitación, y el hombre dijo de repente: «Ya casi no vienes a la finca, me entristece. Sabes que cuando estás cerca me resulta mucho más fácil entender las cuestiones políticas». La chica se disculpó. Comprendía que tal vez no estuviera prestando suficiente atención a su hermano, y ciertamente había razones para ello, pero Raka no iba a expresarlas. Recordó que habían recibido por correo una invitación de matrimonio de Yamela, y Cargen la miró con atención. La chica vio el nombre Winston en el contrato. Era el apellido de Lady Yamela,
e inmediatamente le vino a la mente la imagen de ella con un vestido verde claro. ¿Quería realmente Kargen casarse con esa chica? Pero antes quería preguntar la opinión de su hermana, porque tenía claro que Raka sabía más que él sobre esa chica. La princesa dijo que estaba de acuerdo, porque Yamela le parecía una muy buena candidata, una chica dulce y agradable, anfitriona y leal. Por supuesto, esta es la primera impresión, pero también juega un papel importante. Kargen dijo que si aceptaban esta invitación, la princesa pronto se vería obligada a ir al baile de plata. Esta tradición se remonta a la antigüedad, cuando el emperador salía de casa para conseguir un correlimos de plata y regalárselo a su novia en señal de amor eterno y consolidación del matrimonio. Kargen también quería regalarle un pájaro así a su hermana, pero ella rechazó categóricamente tal obsequio porque no le gustan los pájaros. Hablando de aves, el emperador recordó que quería invitar a la princesa a una cetrería que tendría lugar esta tarde. Sus posibles parientes, el padre de Yamela y la propia señora, estarán en esta cacería, así que era una gran oportunidad para al menos conocerlos. La chica no iba a rechazar esta oportunidad, así que muy pronto todos salieron de casa. A Kargen le gustaba hacer cosas así, y cuando vio un zorro plateado vagando por el bosque, decidió atraparlo también. Pensó que sería un gran regalo para Raka, así que sin dudarlo se llevó al zorro. Mientras tanto, Raka y Lady Yamela charlaban y bebían té. Sus conversaciones eran similares a las de los aristócratas. Bebían el té con cuidado y mostraban todas las dotes de la etiqueta. Yamela dijo: «Sabe, princesa, puedo decirle con certeza que hoy es un gran día para cazar». Raka estaba tranquila. Le pidió a la señora que no le hablara tan formalmente porque se sentía incómoda, sobre todo porque pronto se convertirían en una familia. De repente, alguien pronunció el nombre de la chica y Raka se volvió para mirar con curiosidad. Vio un zorro en el suelo. No estaba muerto, pero parecía que se había quedado dormido mientras lo llevaban a la mansión. Raja respondió: «Kargen, por desgracia este zorro no es mi tipo». El hombre sonrió y dijo que entendía perfectamente qué regalos necesitaba su hermana y que no se sorprendería por un botín tan pequeño. De hecho, Raka estaba de acuerdo con sus palabras. Le gustaban las bestias más grandes que podían despedazar a Kargen y arrojarlo a algún lugar profundo del bosque, para nunca volver a verlo. Aún así, este zorro era bastante mono. Por supuesto, tenía que tener cuidado con ella, porque nunca se sabe qué carácter tendrá el animal esta vez. Pero Raka confiaba en la criatura. Pensaba darle este maravilloso animal a Seth para que lo cuidara y lo criara. Raka sabía perfectamente que podía ser muy aburrido estar entre cuatro paredes, así que esto sería un gran alivio para el problema. Por supuesto, Seth podría haberse reído y haber dicho que era una criatura muy pequeña y mona. Pero, ¿y si matan a este zorro? Raka no podía imaginar su muerte. Tenía tanto miedo de entregar el animal a alguien, porque parecía que todo el mundo quería destruirlo. En el escenario imaginario, Lady Yamela y su padre estaban frente a ella y asistían a la muerte de su amado. Kargen dijo: «Creo que esta lana te mantendrá caliente en invierno, ¿no?». Era imposible mirarla, y Raka apenas podía contenerse para no gritar. Seth respondió en voz alta: «No le gusta». Y entonces el sueño pareció interrumpirse. El hombre se paró en medio del jardín, donde todo se estaba secando poco a poco, como si algo estuviera succionando la vida de las plantas. De repente, un desconocido dijo: «Es verdad, no quería interrumpirle. Este jardín se estaba secando muy rápido». Este hombre era uno de los funcionarios de la corte imperial, y este lugar pertenece a la princesa, y se llama Palchi. El funcionario preguntó si Seth esperaba aquí a la princesa, y solo recibió una sonrisa que hablaba por sí sola. Llevó a Sid a dar un paseo, diciendo que cada vez que venía a este lugar, pensaba lo mismo que los otros hombres. Sin embargo, esto no era sorprendente, ya que este jardín no había sido cuidado durante mucho tiempo, y la princesa rara vez le prestaba atención, pero aún así, de vez en cuando, en los días difíciles, venía aquí para esconderse de la gente. El anciano dijo que este lugar es único porque incluso en invierno muestra una belleza que solo un